Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop en el cual voy a enseñaros a hacer la composición que estáis viendo de fondo. Es bastante fácil, aunque no lo parezca. Yo sé que habrá gente que dirá, ¡guau, qué difícil! Pues no, es muy fácil. Si yo os enseño las capas que tiene esto podéis flipar porque creo que tiene más de 100 capas. Más que nada porque capas de fuego tiene cantidad. Así que vais a tener que tener mucha paciencia para ir colocándolo, pero es muy fácil. Bueno, antes de empezar voy a contaros una cosa sobre los materiales. Los materiales os los voy a dejar como siempre en un enlace en la descripción del vídeo, también los dejaré por mi blog, pero voy a dejar los materiales por separado. Vamos a necesitar todo esto que está aquí, o algunas de estas cosas que están aquí. Os voy a dejar por un lado los materiales que son, digamos, específicos para este tutorial, como veis, el coche, la ciudad, la carretera, etcétera. Pero por otro lado os voy a dejar estas dos carpetas de materiales por separado. Una es de stocks de fuego y de humo, que vamos a utilizarlos en este tutorial, pero podéis utilizarlos para otro tipo de composiciones. Son stocks bastante buenos. Y luego por otro lado os voy a dejar estos stocks de luces, que en este tutorial yo solo he utilizado esta última de aquí, pero son stocks también muy buenos que podéis utilizar en otro tipo de composiciones. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a abrir un archivo nuevo del tamaño que vosotros queráis. Yo lo hice de 1440 por 900 píxeles porque es el tamaño de mi pantalla, porque yo quería hacer un tipo wallpaper, ¿no? Entonces vamos a darle en OK y vamos a empezar rellenando la capa de negro. Vamos a ir renombrando capas para no hacernos un lío. Y ahora vamos a ir a Archivo, Colocar, nos vamos aquí a los materiales y vamos a colocar una ciudad. Yo he utilizado la ciudad 2, la he volteado horizontalmente y la he colocado pues, más o menos por aquí. Ya luego la puedo recolocar a mi gusto. Luego vamos a Archivo, Colocar y vamos a colocar la carretera. La carretera ya la tengo lista. Ahí está. Bueno, y ahora es cuando podemos recolocar la ciudad a nuestro gusto, hacerla más grande, más pequeña, ponerla más arriba, más abajo. Eso lo ponéis vosotros a vuestro gusto. Yo, por ejemplo, la dejaré así para que se vean un poquito las farolas. Por encima de la capa de la carretera vamos a colocar una capa de ajuste de niveles para oscurecer un poquito este tono gris que tienen los stocks. Y en los niveles pues lo que vamos a hacer simplemente es desplazar un poco hasta que tome una tonalidad negra, como veis. Por encima de la capa de fondo, es decir, debajo de la capa de ciudad, vamos a colocar una textura que os he dejado, que se llama bouquet. Vamos a hacerla un poco más grande y vamos a voltearla, o sea, rotarla 90 grados AC y vamos a ponerla así por aquí. Aplicamos y rasterizamos esta capa y le vamos a dar un filtro de desenfoque gaussiano, un desenfoque de unos 3-4 píxeles más o menos. Luego ya si queréis podéis hacerla más grande, por ejemplo así, y vamos a poner esta capa de la textura en modo de fusión, aclarar o trama, a vuestro gusto. Y podemos duplicarla con control J y poner por ejemplo otra así por aquí. Y vamos a bajarle la opacidad un poquito, por ejemplo podemos dejarla en torno al 55% en ambas capas para que no se note así tanto, son como luces lejanas de la ciudad. Por debajo de la capa de la ciudad, es decir, encima justo de la capa de la textura, vamos a crear una capa nueva que le vamos a llamar resplandor o luces o como queráis. Y vamos a usar estos tonos de aquí de la textura, que son unos tonos así naranjitas. Podemos escoger aquí el tono de nuestro gusto, así. Y con un pincel de borde difuso vamos dibujando así por detrás de la ciudad como una especie de resplandor. Esto podéis hacerlo con más calma y os va a quedar mucho mejor que a mí, ¿vale? Yo no puedo pararme mucho, así. Cuando lo tengáis, vais a filtro, desenfocar y podemos darle un desenfoque gaussiano un poquito grande, de 15 píxeles o así. Y también podemos darle un filtro de desenfocar, desenfoque radial, método zoom, cantidad 100% y vamos a bajar este punto central hasta aquí abajo para que el zoom sea solo así hacia arriba. Como veis lo va a dejar así. Podemos bajar un poquito la opacidad si queréis y podéis dejar esto ya así o crear otra capa nueva con otro color distinto, por ejemplo con un resplandor amarillo o azul y combinarlo con la capa de abajo. Yo ya no lo voy a hacer porque si no me tardo mucho. Cuando tengamos todo esto seleccionamos desde la primera capa hasta la última y con control G creamos un grupo que vamos a llamarle fondo. Vamos ahora con el coche, que es digamos lo más complicado entre comillas. Yo ya tengo el coche por aquí aparte recortado, yo os lo voy a dejar en PNG. Vamos a pasarlo aquí, así que vosotros haríais archivo colocar y vamos a darle en control T porque lo voy a voltear y lo voy a hacer un poco más pequeño para ajustarlo digamos al tamaño y lo vamos a colocar más o menos por aquí. Tecla Enter para validar.
Para no hacernos mucho lío, porque veis que tenemos el fondo ya creado, yo lo que voy a hacer es ocultar todas las capas del fondo, así, y dejar solo la capa negra para trabajar más cómodamente, digamos, para que se vea mejor el efecto del coche. Bueno, pues sobre la capa del coche vamos a ir a filtro, estilizar, hallar bordes. Y como veis me deja así como un aspecto de dibujo, ¿veis? Ya habéis aprendido un efecto nuevo de dibujo. Vamos a ir ahora a imagen, ajustes, invertir o pulsando control I, que es el atajo. Una cosa que no he dicho, el coche que yo estoy utilizando es un coche negro. Si vosotros utilizáis un coche de otro color, el efecto, como veis a mí, ya me deja los bordes totalmente creados y no necesito, digamos, andar manipulando el coche. Si utilizáis un coche de otro color, lo que tendréis que hacer es coger el pincel en color negro e ir coloreando esas partes que sobran, ¿vale? En mi caso no es necesario porque el coche ya es negro. Vamos ahora a poner esta capa en modo aclarar y vamos a duplicarla con control J, y la capa duplicada vamos a ponerla en lugar de en modo aclarar en modo trama, que esto lo que hace es darle más resplandor a mi coche. Algo opcional, no es obligatorio que lo hagáis, es ir a filtro, desenfocar y darle un desenfoque gaussiano pero pequeño, ¿vale? De no sé, 2 píxeles o 1 píxel o así, porque eso lo que hace es darle más resplandor al coche. Y vamos ahora con lo que mola, que es darle el aspecto de fuego. Por un lado vamos a crear una capa de ajuste de niveles. En mi caso no va a influir mucho, en vuestro caso sí, porque si tenéis un coche de color, ya digo, os va a ayudar a oscurecerlo más. Vamos a desplazar un poquito los niveles y ahora vamos a crear una capa de ajuste de tono saturación. Y esta es la que va a hacer magia, digamos, entre comillas. Vamos a darle en colorear y aquí en tono vamos a ponerle un tono naranjita o anaranjado. Y vamos a subirle la saturación hasta que nuestro coche tenga un color así como de fuego. Así, por ejemplo, un tono entre naranja o rojizo. Cuando ya tengamos todo esto, seleccionamos estas 4 capas y con control G creamos un grupo que le vamos a llamar coche. El grupo del coche, si os fijáis, está en modo pass through. Vamos a ponerlo en modo normal. Al ponerlo en modo normal, lo que pasa es que estas capas de ajuste se aplican solo al contenido del grupo, no se aplican al fondo. En este caso no lo notamos mucho porque el fondo está negro, pero si tuviésemos un fondo de otro color sí que lo notaríamos. Es un pequeño tip que os digo. Vamos a seguir ahora con lo que mola, que es ir colocando las llamas. Yo voy a colocar solo un par de ellas porque si no el tutorial se hace muy largo, pero se colocan todas igual. Lo único que necesitáis es mucha paciencia. Vamos a ir a archivo, colocar y vamos a los stocks de las llamas y vamos eligiendo pues las que nos parezcan mejor. Por ejemplo, voy a coger esta primera que pone fuego 1, que va a ser la que le voy a colocar, digamos, en la parte trasera del coche. Vamos a poner la llama en modo aclarar o en modo trama y vamos a redimensionarla y vamos a colocarla pues por aquí atrás. Podéis colocarla como vosotros queráis. Yo voy a rotarla, por ejemplo, así, para que vaya hacia atrás. Vamos a hacerla más pequeña. Bueno, y una cosa importante que sí que tenéis que tener en cuenta, tened en cuenta que el coche va en una dirección y las llamas tienen que ir en la dirección contraria, es decir, van hacia atrás las llamas. Por lo tanto, cuando coloquéis las llamas, aseguraos de que van todas colocadas en la misma dirección. Si hay algunas zonas de la llama que no os gusten, pues rasterizáis la capa, botón derecho, rasterizar capa, y con el borrador pues borráis, y así con todas. Voy a colocar, por ejemplo, otra aquí en la rueda, archivo, colocar. Por ejemplo, esta yo creo que me puede servir. Lo ponemos en modo aclarar, la hacemos más pequeña, vamos a ponerla por aquí. Lo que os decía, tenemos que rotar esto para que la llama, digamos, vaya hacia atrás. Así, por ejemplo. Y así haríamos con todas las llamas. No voy a colocar más porque es que se colocan todas igual. También podéis, cuando le deis a control T, utilizar el modo de deformar, que lo tenéis aquí, o si no en este iconito de aquí arriba, para ajustar la llama lo máximo posible. Cuando tengáis todas las llamas, las seleccionáis todas y creáis un grupo y le llamáis fuego o llamas o como vosotros queráis. Luego, por otro lado, os he dejado stocks de humo. Vamos a archivo, colocar, y como veis aquí tenemos stocks de humo. Podéis utilizar estos stocks, estas imágenes de humo, o podéis utilizar pinceles de humo. Por ejemplo, vamos a escoger este de aquí. También lo vamos a poner en modo aclarar o en modo trama. Lo hacemos más pequeño y lo vamos colocando. Por ejemplo, podemos colocar este así por aquí por el medio.
El humo podéis dejarlo en ese color blanquecino, o si no, rasterizáis la capa y le dais en control U. Y en control U podéis cambiarle el tono al humo, le dais en colorear y le vais a poner pues lo mismo, un tono así anaranjado, rojizo, amarillento, también puede quedar bonito. Lo mismo, por ejemplo, hoy voy a hacer control J, hoy voy a poner este nuevo humo, pues se lo ponemos por ejemplo así por aquí, y esto sobra. Lo mismo, cuando ya tengáis todo el humo colocado, seleccionáis todas las capas del humo y con control G creáis un grupo que le llamáis humo. Luego os he dejado unos stocks, archivo colocar, que son de partículas. Son poquitos, pero bueno, son interesantes. Yo he usado este que pone partículas 2. Las partículas, lo que vamos a hacer, como veis, yo se las puse por aquí atrás. Las hice más pequeñas y se las coloqué así por aquí atrás, así. Dupliqué la capa con control J y la capa duplicada la puse en modo superponer, porque le da así como un efecto a las partículas. Y lo mismo, podéis seleccionar las capas o dejarlas así y crear un grupo y llamarle partículas. Por debajo de la capa del coche creamos una capa nueva que podéis llamarle resplandor o no sé, como veáis, y seleccionando con el cuentagotas un color de por aquí de las llamas, yo por ejemplo veis escogí este color así rojizo, con un pincel con dureza 0, es decir, un pincel de borde difuso, un poquito grande, lo que hice fue dibujarla así como una especie de resplandor por debajo del coche. Este resplandor le apliqué un filtro de desenfoque gaussiano bastante grande, 15 píxeles o así, y le bajé la opacidad y lo puse en modo luz fuerte. Aquí parece que no se note, pero luego sobre la carretera sí se nota un poquito. Y por encima de la capa del coche, lo que hice fue archivo colocar y colocar unos stocks de llamas que hay por aquí. Cogéis unos stocks de llamas, pues no sé, por ejemplo este, fuego 4. Y lo que hice fue rotarlo, ponerlo en modo aclarar o en modo trama, hacerlo más pequeño y colocarlo por ahí en plan pues como que sale de debajo del coche, no sé, así por ejemplo. Y con el borrador o creando una máscara de capa mejor, con el pincel en color negro vamos así ocultando con mucha calma. Vosotros lo vais a hacer con calma porque os va a quedar mejor. Así en plan como que el fuego ese está saliendo de debajo del coche. Bueno, una vez que ya tengáis todos estos grupos hechos, vamos a seleccionar desde el grupo de partículas al grupo de resplandor y con control G metemos estos grupos en un nuevo grupo que le vamos a llamar coche. Y de esta manera tenemos el coche con todas sus capas en un grupo aparte. Voy a hacer una pausa y voy a hacer un coche en condiciones con más llamas. Pues como veis, ahí yo tengo el coche con todo lo que os he dicho. Tenemos la capa del resplandor, la capa del coche, la capa de las llamas que os acabo de decir, la capa de los fuegos, que es, digamos, el grupo más grande. Bueno, estoy diciendo capa y es grupo. El grupo del humo y el grupo de las partículas. O sea, control G, este no lo había hecho, partículas. ¿Vale? Es decir, veis que tenemos todo lo que teníamos antes. Bueno, pues ahora ya podemos hacer visibles las cosas de nuestro fondo. Todas, así. ¿Veis? Y ahí tenemos el coche. Ya podemos posicionar el coche, digamos a nuestro gusto, ahí donde sea, por ejemplo, por ahí. Y esta sería la composición. Ya luego, si queréis, lo que os comentaba al principio del tutorial es que podéis añadirle luces. Por ejemplo, yo me fui a archivo colocar y le coloqué estas últimas luces, la número 70, porque son así como circulares. Entonces lo puse en modo aclarar, lo hice más pequeño, bastante pequeño, y estas luces las coloqué aquí en lo que serían los faros del coche. Podéis dejarla de este color o si no, rasterizamos la capa y con control U le podemos cambiar el color. Yo creo que le puse unas luces así verdes. Bueno, y con control J podemos ir colocando así en lo que serían las luces del coche. Serían 4 en este caso. Y luego pues seleccionamos todo esto y con control G a este grupo le llamamos luces. Bueno, como veis el tutorial es muy fácil. Lo único es que hay que tener mucha paciencia para ir colocando todo el fuego.
Ya veis cuántas capas de fuego he utilizado yo. He utilizado capas pequeñitas por aquí. Y lo importante, lo que os decía, fijaos que el fuego vaya todo en la misma dirección. Si os fijáis, todo el fuego va hacia atrás. Es importante. Bueno, esta capa de aquí del resplandor, si no os gusta, se la podéis quitar, ¿vale? Y bueno, yo en principio lo he dejado así. Podéis añadirle luego los efectos que queráis porque es muy fácil. Y nos vemos en un próximo tutorial. Espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestros resultados en el grupo del Facebook y para cualquier duda pues podéis dejar un comentario. Así que hasta el próximo tutorial. Besitos.